2:37 y saludamos de inmediato a esta hora de la mañana a la magíster en Sociología e investigadora de Fundación Sol, Andrea Sato, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Bienvenida nuevamente acá a la radio. Buenos días, siempre muy contenta de estar con ustedes. Sí, nosotros también muy contentos de tenerte acá a esta hora de la mañana y para hablar respecto de algunos temas que han generado bastantes repercusiones, sobre todo a propósito de la campaña presidencial, en fin, temas que se tocan y donde algunos candidatos han puesto el foco en el electorado femenino y en particular respecto de medidas que puedan ir orientadas supuestamente en su beneficio, y en ese sentido llamó mucho la atención propuestas como la del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien habló de una suerte de PGU especial para aquellas madres que tengan varios hijos. Mientras más hijos, mejor, más cantidad de dinero recibirán. Y esto a propósito supuestamente de la crisis de natalidad que vive en el país. ¿Qué podemos decir en primer lugar respecto de este tema, Andrea, antes de pasar ya a lo más en particular, ¿no?, respecto de cómo se ha dado el debate acá en Chile en los últimos días? Bueno, lo principal es establecer que efectivamente Chile vive una crisis de natalidad en donde observamos que hay una caída importante en términos de la tasa de natalidad respecto a las últimas décadas. Aquí es importante establecer que nuestra pirámide poblacional se ha alterado durante los últimos 20 años y que probablemente esto va a tener consecuencias no solo en la cantidad de niños nacidos, sino que también en el envejecimiento de la población. Ahora, la pregunta es cómo abordamos esta crisis de la natalidad, también mirando cómo lo han hecho otros países. Chile no es la punta de lanza, no es la vanguardia en crisis de natalidad, ya lo hemos visto en otros continentes en donde efectivamente sus pirámides poblacionales se han invertido. Y acá claramente hay un desafío de pensar también cómo enfrentamos los desafíos poblacionales y especialmente cómo enfrentamos una crisis de la natalidad en un escenario donde efectivamente no se dan las condiciones básicas para que haya una maternidad y una paternidad cuidada, sostenida y que finalmente se pueda garantizar una maternidad y una paternidad integral en un contexto donde finalmente parece ser que especialmente a las mujeres se les castiga por ser madre. Sí, precisamente de eso te quería preguntar, Andrea, porque a propósito de esta, por así decirlo, propuesta, ¿no?, de Johannes Kaiser, que en una primera vista a lo mejor podría ser algo positivo para las mujeres. En este caso, hay por debajo también una idea bastante conservadora, ¿no?, respecto del rol de la mujer en este tema, ¿no?, en la crianza y cómo esto recae exclusivamente, al parecer, en las mujeres y no como debiese ser algo compartido entre ambos padres. ¿Cómo ves eso, que a partir de situaciones técnicas concretas, por ejemplo, ¿no?, como puede ser el tema de las pensiones, se aprovecha ahí de meter un poquito la cola respecto de esta agenda más conservadora, ¿no?, por parte de algunos candidatos? Bueno, efectivamente, el claro ejemplo que das, Claudio, de estas propuestas de uno de los candidatos presidenciales de la ultraderecha más conservadora, va en una línea de poder restablecer, profundizar y resacralizar, ¿no?, los roles de género que se han entendido como estáticos en la historia de la humanidad, ¿no? Esta imagen de mujer cuidadora, la imagen de padre proveedor. En ese sentido, lo primero es que hay varios peligros en esto. Lo más evidente es desmantelar la política pública de la PGU, que es la única que parece tener una perspectiva de universalidad dentro de un sistema de pensiones mercantilizado. En segunda instancia, tiene este riesgo de nuevamente encerrar en el ámbito privado a las mujeres, poniéndolas única y exclusivamente como las responsables del cuidado en un espacio privado. Y lo tercero, que es lo más evidente, es no observar que finalmente la crisis de la natalidad no tiene única y exclusivamente que ver con factores culturales,
sino que tiene más que ver con factores o sea, que es multifactorial y que implica principalmente las malas condiciones que existen para gestar, para criar y para sostener una maternidad cuidada, ¿no? Aquí todos estos bonos y estas cuestiones que parecen ser incentivos para la maternidad y la crianza están bastante desalineados de lo que es la realidad concreta de las mujeres madres hoy día en Chile. O sea, estamos viendo que solamente por el hecho de convertirse en madres hoy día en Chile hay una penalización salarial de un 21% en términos de salario. O sea, ¿qué implica esto? Las mujeres por convertirse en madres ganan un 21% menos que las mujeres que no son madres. Sumado a eso, a la alta carga de trabajo doméstico y de cuidados que se traduce en, por ejemplo, en que en los hogares de inicio de ciclo familiar, donde hay niños o niñas de menos de 6 años, más del 76% de las mujeres son pobres de tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay varias cuestiones que hay que observar, Claudio, y que no se solucionan con estas vueltas reaccionarias y conservadoras que buscan que las mujeres nuevamente se instalen única y exclusivamente en el ámbito privado y en el ámbito del cuidado dentro de los hogares, sino que hay que pensarlo mucho más allá, efectivamente pensando cómo la maternidad se vuelve una responsabilidad colectiva en una perspectiva también del derecho de cuidar y el derecho a ser cuidadas, ¿no? Aquí no podemos pensar en una maternidad donde finalmente estemos castigando, insisto, como penalizando salarial, en términos de uso de tiempo a las mujeres que deciden ser madres. ¿Cómo se va a motivar una maternidad y una paternidad bajo esas características, ¿no? A propósito de eso que comentas, Andrea, porque a partir de un hecho factual, ¿no? Que es que efectivamente la natalidad se ha reducido en Chile, y no solamente en Chile, sino que en gran parte de Occidente en los últimos años. Hay también una suerte de disputa ideológica, ¿no? Respecto de, sobre todo, los avances en materia de derechos para las mujeres. Por parte de los sectores más conservadores se esgrime algo que tú precisamente decías, ¿no? Que dentro de la responsabilidad que cabe a este hecho, gran parte la tiene, por ejemplo, los movimientos que hemos visto en el último tiempo referidos a precisamente esa lucha, ¿no? De garantizar mayores derechos para la población femenina, lo que de manera caricaturesca, ¿no? se conoce como la cultura woke, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ves eso también, Andrea, en el sentido de que hay también una suerte de disputa cultural ideológica detrás de esta situación? Sí, Claudio, de todas formas, aquí hay un proceso reaccionario que lo que estamos viendo es que los discursos conservadores de la derecha, especialmente en América Latina, están muy vinculados a no solo responsabilizar a ciertos sectores de los movimientos sociales, especialmente vinculados a los feminismos, caricaturizándolos, como bien decías, como pensamiento woke, en un escenario que nuevamente sataniza los avances de las mujeres en términos de su propia autonomía y de su propia decisión, ¿no? Además de aquello, lo que hemos estado observando en este avance de discursos conservadores y en este avance de una reacción también de la ultraderecha, es que finalmente han tomado la institución de la familia como lo central en la sociedad, pero no una familia que podamos pensar diversa, una familia que podamos pensar bajo otro prisma que tenga más que ver con las formas en las que también ha ido evolucionando la sociedad, ¿no? Sino que parece ser que es la forma de la institución familiar que está mucho más vinculado a lógicas decimonónicas, más que lo que hemos estado viendo en términos de avances también de derechos sociales para las mujeres. Y en ese sentido, Claudio, es sumamente peligroso también atender a estos discursos que lo que hacen es, insisto, reforzar, profundizar en roles de géneros tradicionales que finalmente
han implicado que las mujeres históricamente hayan resuelto de manera privada y dentro de los hogares el cuidado y principalmente de la maternidad. Estos discursos que buscan también desmantelar lo que ha sido el avance de las luchas sociales y el avance de las luchas feministas en particular, tienen como objetivo central también hacer retroceder todo lo que ha sido la instalación de narrativas de las propias luchas feministas, y eso es muy peligroso en un escenario donde estamos viendo no solo el avance de las derechas, sino que esto pone en peligro derechos ya conseguidos, ¿no? Estamos viendo a nivel latinoamericano, lo estamos viendo también en los debates presidenciales, que parece ser que los derechos ganados por las mujeres en términos de, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, en términos de brechas salariales, en términos de integración y autonomía de las mujeres al mundo social, se ven puestos en peligro en un escenario donde, insisto, parece ser que ningún derecho está garantizado y que las mujeres todo el tiempo tenemos que estar presionando para que los derechos que hemos conquistado sean respetados y que finalmente esta ola conservadora y esta ola reaccionaria no los arrebate, ¿no? Entonces, es sumamente complejo también observar esta institución de la familia como algo estático y algo que no ha cambiado con el tiempo. Insisto, querer volver a las mismas bases del siglo XIX sin pensar en todos los avances y las transformaciones que han sido llevadas a cabo por no solo las mujeres y el movimiento feminista, sino que los movimientos progresistas y los movimientos sociales en su conjunto. Andrea, nos quedan unos minutos, pero ¿de qué manera aquellas personas o cómo se debería avanzar para que aquellas personas, mujeres, hombres, que decidan en el fondo tener hijos de manera libre, puedan hacerlo sin que eso efectivamente signifique un menoscabo respecto de su calidad de vida en términos salariales, en fin, de tiempo, etcétera, etcétera? ¿Cómo poder avanzar en esa dirección? Hay varias cosas, Claudio. Aquí no claramente una política de natalidad vía bonos, como lo proponen algunos candidatos presidenciales, no es una buena opción, por lo que ya hemos comentado, pero son varias cosas. Aquí también lo fundamental es no pensar solamente en el momento de gestación y primeros años de crianza, sino que hay que pensar una políticas públicas integrales. Estoy hablando no solo de avanzar en pre y postnatal parental, que me parece urgente y ya finalmente parece que estamos en discusiones bastante pasadas respecto a otros países. Avanzar en pre y postnatal parental, avanzar también en términos de el cuidado de los trabajos y los empleos para las mujeres cuando quieran reintegrarse a la fuerza de trabajo asalariado, especialmente porque lo que vemos es que muchas mujeres al reintegrarse a sus empleos lo hacen en condiciones de mayor precarización, o finalmente nunca logran tener el mismo estatus o los mismos niveles que habían conseguido previo a los embarazos. Pero no es solo eso, Claudia. Aquí también hay que pensar, por ejemplo, cuestiones vinculadas a cómo cuidamos de manera comunitaria, colectiva y socialmente. Por ejemplo, cuestiones tan básicas como qué está pasando hoy día con las escuelas, las salas cunas, por qué los niños y niñas están yendo a escuelas o colegios tan lejanos a sus casas. Aquí hay una transformación, aquí lo que hay que pensar es una transformación radical también de los términos de cuidados, en donde comunitariamente nos hagamos cargo, ¿no? Buscar que los horarios, por ejemplo, de los colegios sean más flexibles para la entrada, efectivamente para que puedan llegar los niños y niñas al colegio. Cuestiones también que tienen que ver con licencias maternales y paternales. Conseguir una licencia médica por enfermedad de un hijo después del año de nacido es sumamente difícil para los padres y las madres. También hay que avanzar en ese ámbito. Hay que avanzar en, por ejemplo, que podamos tener una estructura geográfica que permita que haya menos tiempos de traslado
para que los niños y niñas también puedan estar en instituciones escolares más cerca de sus hogares. Hay que avanzar también en un modelo de salud que garantice hasta al menos de las primeras infancias todo lo que implica garantizar un modelo de salud de cuidado, en donde también el Estado se haga cargo del cuidado. Entonces, me cuesta pensar en solo una línea, Claudio. Aquí hay que también pensar en la transformación radical de algunas cuestiones para que la gestación, la crianza y especialmente la crianza pueda ser colectivizada lo más posible entre los hogares, las comunidades y el Estado. Y ahí hay que avanzar en políticas públicas severas que no, insisto, que no implican solamente un bono, sino que implican inclusión nuevamente en el mundo del trabajo para las mujeres, implica transformación de la educación y el modelo escolar, implica la transformación de el modelo de salud, especialmente en las primeras infancias, y también implica que podamos desestructurar y desmantelar estas lógicas de los roles de género en donde solo son percibidas las mujeres como las responsables últimas del cuidado. Bueno, Andrea, queremos agradecerte el tiempo que has tenido para conversar con nosotros, siempre la disposición tuya y de todo el equipo de Fundación Sol para estar todos los jueves a esta hora de la mañana hablando de estos temas que son muy, pero muy importantes. Así que te esperamos pronto, Andrea. Un abrazo a la distancia y que estés bien. Un abrazo, Claudio, que estén bien. Muchos cariños. Adiós. Ahí estaba entonces Andrea Sato, magíster en Sociología, investigadora de Fundación Sol, conversando con nosotros respecto de este tema tan importante, ¿no? La natalidad y sobre todo cómo se ha ido configurando esta discusión en el contexto de las elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales que, por cierto, usted va a poder seguir en directo todo el día, domingo 16 de noviembre, a través de Radio Universidad de Chile y Uchile TV. Así que los invitamos desde ya a que nos acompañen ese día. 9:54, tenemos que hacer ya, no una pausa, despedir esta primera edición de Radio Análisis. Llegó a su fin este programa, pero la transmisión de Radio Universidad de Chile continúa. De hecho, en breve llega Nicolás Rojas y Semáforo a todas nuestras plataformas. Pero si nos acompaña a través de la red de radios que piensan o el canal de televisión Uchile TV, acompaña también la programación que tienen preparada para hoy. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras, y mañana, como siempre, tempranito a las 7 en punto. Que tengan un buen día. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. Radio Universidad de los Lagos